En abril de 2003, el periódico La Rioja recogía un extraño suceso que poco o nada tenía que ver con las noticias de aquellos días. Al parecer, una mujer danesa había acudido al pequeño pueblo de Autol porque recordaba haber vivido allí durante otra vida, en 1850. Cuando tenía 4 o 5 años empecé a ver clips de vidas pasadas, donde yo me veía diferente y mi familia también era diferente. La auténtica sorpresa es cuando me dicen desde el ayuntamiento que iba a venir un equipo de la televisión danesa y que con ellos venía una señora que afirmaba que había vivido en Autol, que había incluso nacido en Autol en el primer tercio del siglo XIX. Aparece un día ella y 2 compañeros de una cadena de televisión y bueno, y comienza a relatarnos la serie de vivencias que ella ha tenido, algo para nosotros totalmente espectaculares. La traían en un coche que tenía las lunas traseras tintadas y ella iba encapuchada. El programa del canal Strix iba a hacer un especial sobre la reencarnación. Y Jet Tov, la supuesta reencarnada, se puso en contacto con ellos a raíz de una serie de recuerdos que tenía desde su infancia. Cuando me hicieron la regresión, dibujé un mapa con la iglesia en medio y la ciudad estaba construida en círculos alrededor de la iglesia. Y también dibujé el río. Vi el río, vi el puente con sus arcos, vi una plaza y vi olivos. Comenzaron a unir el aceite. Vieron que no podía ser en Andalucía porque los otros detalles no coincidían para nada, ni apellidos ni absolutamente nada. Y al final, pues acabaron recalando después, por el sistema de eliminación, acabaron recalando en La Rioja. Una vez en Autol, el propio equipo del programa trataba el caso con escepticismo e intentaba poner a prueba a Jet en todo momento. El equipo de televisión lo que hacía era dejarla en un punto del pueblo y decirle que fuera a todos los sitios que decía que recordaba. Entonces en ningún momento nadie la guiaba. Recuerdo a esta chica cuando paseaba entre los olivos, que los tocaba como si a través del tacto estuviera recibiendo algún tipo de sensación extraña. Supongo que agradable, porque insistía. Era porque esos olivos permanecían en el mismo sitio y sabía que tal vez los había tocado antes en mi otra vida. Entonces también nos hace mención a una serie de lugares muy específicos de la localidad y concuerda en muchas circunstancias. Ella habla de unas gárgolas y habla siempre de una casa que insiste en que no era la suya, pero donde ella había pasado muchos momentos felices. Y recuerdo que en una de las calles, después de haber andado como unos 15 o 20 metros, se paró frente a una casa bastante grande, miró para arriba, es una casa que tiene unas gárgolas, y se quedó así mirándola un poquitín fijamente y de repente se echó a llorar. Y aquellas lágrimas yo las vi que, no sé, que le salían de adentro. Yo la vi que eran buenas, que eran naturales. El equipo continuó su trayecto por el pueblo de Autol y las sorpresas siguieron dejando asombrados a todos los que la acompañaban.
Cuando estaba en lo alto de la pequeña montaña y tenía una vista de todo el pueblo, fue muy especial, porque allá donde miraba era capaz de reconocerlo. A lo alto se ve todo el pueblo y también como que le vino la sensación de como esto ya lo he vivido antes. Y también había dibujado la ermita de Nieva sin haberla visto. Yo vi el dibujo. Había dibujado un camino que llevaba desde una carretera más principal hasta una ermita. Y el camino es el que de verdad había. Se parecía mucho a lo que hay. Cuando la llevaron a la ermita, cuando ya la tenían situada de frente, su primera reacción fue decir, hay algo extraño. Ella decía que sí, que era la ermita que ella recordaba de su niñez, pero que era distinta. Y efectivamente, resulta que esa iglesia le había ocurrido justo lo contrario que a la iglesia parroquial. Le habían añadido unos pórticos, entonces eso desfiguraba el aspecto exterior también. Cuando estaba dentro de la iglesia, fue impactante, porque reconocí la talla de Nieva. Sin embargo, los datos más sorprendentes son los nombres propios que ella llega a dar, como el del alcalde de la época, Gerardo González, o incluso su propio nombre. Recordé nombres cuando estaba en la regresión. Mencioné al alcalde y dije que su apellido era González. Cuando nos habla de la persona que ejercía de alcalde en el año 1850 o 60, no me acuerdo, pues la verdad es que hay que buscar documentación porque a nadie nos costaba esos datos. En la regresión dije que mi apellido había sido Beamonde. Y no tenía ninguna duda de que ese fue mi apellido. En principio es un apellido que no existe en este pueblo ni en esta zona incluso, no es de aquí, ¿no? Originario. Entonces eso nos puso un poquitín sobre aviso en el sentido de que aquello podía ser, digamos, una broma. Cuando ellos se marcharon, estuvimos comprobando una serie de cosas y entre ellas, por ejemplo, se nos ocurrió mirar en el libro de bautismo de la iglesia y efectivamente en el año que estamos hablando, en el año 1826, había nacido una niña de nombre Nicanora y a los 2 años una hermana de nombre María Beamonte también. Esos apellidos en Autol están desaparecidos hace muchísimos años, pero sí que hemos corroborado que sí existieron. Se supone que esa familia, por lo que fuera, se tuvo que trasladar a otro sitio y no se ha vuelto a tener ese apellido aquí. Cuando escuché aquello fue muy extraño, muy impactante para mí. Se me caían las lágrimas. Lógicamente el libro de bautismo de la iglesia de Autol no está en absoluto, está en internet ni está a disposición de nadie. Tras la marcha de Yedtov, la tranquilidad habitual continuó habitando en las callejuelas de Autol. Sin embargo, la vida de algunos vecinos cambió tras la visita de aquella mujer que aseguraba haber vivido allí 2 siglos atrás y que pareció ofrecer datos fehacientes sobre ello. Ahora sé que no podían ser fantasías o algo por el estilo, porque ¿cómo iba yo a saber todo eso?